oportunidad una vez más para nosotros reunirnos por estos medios para agradecerle al Señor, para alabarle. Nos reunimos como un pueblo que ha sido lavado, ha sido perdonado, un pueblo que espera ese momento de estar en la presencia del Señor para siempre. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros hemos estado llevando este estudio del Evangelio según San Juan. Le damos la bienvenida a las personas que están integrándose también en este momento al estudio, a la transmisión que estamos haciendo por Facebook Live. Nos gozamos que puedan compartir con nosotros aquí esta noche. Y en este estudio del Evangelio según San Juan estamos en el capítulo 18 y la semana pasada vimos que después que arrestaron a Jesús lo llevaron a casa de Anás y explicamos acerca de Anás y la corrupción que tenía Anás, que aunque él no era el sumo sacerdote, Anás tenía mucho poder político y religioso en Israel. Y él había sido desplazado por Roma. Caifás era el sumo sacerdote en este tiempo. Vimos que este arresto de Jesús fue un arresto que no tenía un motivo legal, una justificación legal, sino que lo llevan a casa de Anás para en este interrogatorio él tratar de encontrar algún crimen, alguna razón por la cual él poder acusarlo. O sea que están arrestando a alguien inocente para buscar una razón para poder acusar al Señor. Pero esta era la razón por la cual ellos estaban en contra del Señor Jesucristo. No era que él había roto la ley, no era que él había violado la ley, sino era porque el Señor Jesucristo se oponía a la práctica que ellos tenían, se oponía al negocio que ellos habían hecho de la religión, cómo ellos se aprovechaban y engañaban al pueblo y habían hecho de lo que es el sacrificio un negocio de mucho beneficio para ellos económico. Vimos que cuando el Señor Jesucristo incluso hizo la limpieza en la corte del templo donde tenían la venta de animales, él llamó a las personas que estaban encargadas de eso ladrones. Dijo que ha convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones. Y Anás, quien lo está cuestionando, era quien estaba encargado de la venta, quien estaba beneficiándose de esa venta. O sea que había un interés personal en Anás en eliminar al Señor Jesucristo, porque él no se sometía a lo que era el poder político, religioso que ellos ejercían sobre el pueblo. Vimos también el cumplimiento de lo que el Señor Jesucristo le había dicho a Pedro en el capítulo 13 cuando estaban teniendo la última cena, cuando el Señor Jesucristo le dijo que Pedro lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara. Y vimos que Pedro, así como el Señor lo había dicho, negó al Señor 3 veces antes de que el gallo cantó. Pero más importante que la negación de Pedro del Señor Jesucristo, estuvimos hablando acerca de cómo el Señor Jesucristo, después de estos eventos, que Pedro lloró amargamente, que Pedro se arrepintió, cómo lo restauró, cómo lo levantó, y cómo vemos en el libro de los Hechos cómo Dios usó a Pedro para su gloria. Vimos, como dijimos, que este interrogatorio era una violación de la ley completamente. Y en este capítulo dice al final del versículo que estuvimos viendo, el versículo 27, que fue el último versículo, nos habla acerca de que lo llevaron de casa de Anás entonces a casa de Caifás. Y en el Evangelio según San Juan no nos habla acerca de lo que sucedió en la casa de Caifás, pero los otros evangelios sí nos hablan acerca de lo que sucedió. Y sabemos que en casa de Caifás lo que sucedió fue que en aquella reunión, en Mateo capítulo 27, versículo 1, nos dice que venida la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. O sea que en casa de Caifás, en aquella reunión, ellos quedaron en acuerdo, no porque había una razón válida, no porque había violado la ley, sino que quedaron de acuerdo en matarlo porque él no les convenía al interés personal de ellos. Vamos a seguir este estudio del Evangelio según San Juan y hoy vamos a terminar este capítulo 18 con la ayuda de Dios. Para empezar vamos a dar lectura a los versículos 28
al 32. El Evangelio según San Juan, vamos a comenzar el estudio, la lectura del capítulo 18, versículo 28 al 32. Y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle, según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, que tú nos permites una vez más, Señor, reunirnos para estudiar tu palabra, Dios mío. Te pedimos que en este momento sea tu Espíritu Santo tomando control, Dios mío, de este mensaje, Señor, que seas tú dirigiéndonos, Dios mío, en la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, que seas tú preparando los corazones, haciéndolo terreno fértil, donde tu palabra pueda dar fruto. Ayúdanos, Padre Santo, Señor, que no nos desviemos, Señor, y que seas tú glorificando y exaltando el nombre de tu Hijo amado en esta noche. Te damos gracias, Dios mío, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vemos, como dijimos, que no nos dice Juan lo que sucedió en casa de Caifás, pero dijimos que ellos allí habían quedado en un acuerdo que ellos querían dar muerte al Señor Jesucristo, entregarlo a la muerte, y lo llevan entonces de casa de Caifás, nos dice, a casa del gobernador, y en este caso se refiere a Pilato. Y Pilato no era alguien local, Pilato no vivía en el área de Judea, pero él estaba visitando, vivía en Cesarea, pero estaba de visita y estaba residiendo para propósitos de la fiesta en el área local. Precisamente algunos dicen que para este tipo de fiesta el sentimiento nacionalista dentro de los judíos estaba en un nivel elevado, y el gobernador en ocasiones, sabiendo esto, se trasladaba para estar cerca, así que cualquier tipo de revuelta que se levantara, entonces ellos poder resolver rápidamente. Y van a donde se estaba quedando Pilato. Dicen que van al pretorio, que es en el sitio donde está el gobernador, en el lugar donde él hace juicio sobre las personas que son acusados. Y vemos algo muy interesante, porque dicen que los judíos lo llevaron a Jesús allí. Ellos están acusando a Jesús, a alguien que ellos saben que es inocente de cosas que no ha cometido. Ellos quieren darle muerte a alguien que es inocente por cargos que no existen. Sin embargo, vemos que ellos no quieren contaminarse entrando en casa de un gentil. Vemos aquí lo que es la hipocresía dentro de los líderes religiosos. Ellos están haciendo un acto de lo más cruel que puede existir. Sin embargo, ellos quieren continuar y participar en las festividades, en lo que es la cena de la Pascua, en las celebraciones, y no quieren contaminarse entrando en casa de un gentil. Pero ellos eran conocidos precisamente por eso. El Señor Jesucristo anteriormente se había enfrentado a ellos en respecto a su hipocresía, en cómo ellos guiaban al pueblo, siendo ellos hipócritas, poniendo sobre el pueblo cargas que ellos no llevaban. Incluso los señaló diciéndole que son hijos del diablo, porque ellos hacían lo que es la obra del diablo, alejando a la gente de Dios, no representando a quien ellos decían representar. Vemos al Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, versículo 23 al 25, él dice a estos líderes religiosos: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia
y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Vemos que Jesucristo conocía muy bien lo que había en el corazón de estos líderes religiosos del pueblo. Pilato era conocido por alguien quien era severo en sus decisiones. Pilato anteriormente ya había tenido conflicto con los líderes religiosos de Israel. O sea que en esta relación que nosotros vemos entre Pilato y los líderes religiosos, aunque ambos se estén comportando de una manera política, amigable políticamente hablando, pero no eran bandos que se llevaban, sino que Pilato odiaba a los líderes religiosos judíos y ellos odiaban a Pilato. Ellos anteriormente habían llevado quejas al emperador en relación a Pilato. Pilato anteriormente había llevado ídolos o imágenes del emperador a los cuales ellos se habían opuesto. Y aplastaba a la oposición. Anteriormente incluso Pilato había tomado fondos de las ofrendas del templo para hacer un acueducto para beneficio de ellos, pero ellos no estaban de acuerdo con eso. Pero Pilato es un personaje interesante también, porque por muchos siglos la historia secular no encontraba evidencia de la existencia de Pilato y que Pilato había gobernado en aquella área durante ese tiempo. Y utilizaban muchos críticos de la Biblia este dato para tratar de ridiculizar, para tratar de oponerse a la Biblia, para tratar de llevarle la contraria a lo que es la palabra de Dios. Pero como suele suceder, en el 1961, haciendo una excavación, arqueólogos llegaron a encontrar, puede poner la imagen, que llegaron a encontrar una inscripción con información acerca, una inscripción del primer siglo en piedra, con información acerca de Pilato, quien era gobernador en aquella región en aquel tiempo. O sea que la Biblia siempre viene y está alante de los descubrimientos, está alante de lo que es la ciencia. Si alguna vez usted se encuentra con alguien que trae este tipo de argumento en contra de la Biblia, no se preocupe, porque muchas veces estas personas son personas que tienen mucho conocimiento, tienen mucho estudio, pero tarde o temprano lo que la Biblia dice se va a comprobar. Porque la Biblia no se equivoca, la Biblia es la palabra de Dios y lo que la Biblia dice, así es. Aunque no tengamos la evidencia, eventualmente va a venir la evidencia a mostrarse. Incluso a través de los tiempos, la Biblia ha estado antes de la ciencia en muchos de los descubrimientos. Nosotros sabemos que en la historia vemos que la ciencia por mucho tiempo pensó que el planeta, el mundo en el cual nosotros vivimos, era algo que era plano. Sin embargo, la Biblia desde Isaías nos dice que era una esfera. O sea que la Biblia, alrededor más de 2000 años en anticipación a la ciencia, nos da ese detalle, nos da ese dato. O sea que no nos preocupemos porque a veces no tenemos el argumento con que poder defender a la Biblia. La Biblia se defiende por sí sola. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos que Pilato le respondió a ellos con relación a Jesús. Ellos quieren que Pilato juzgue al Señor Jesucristo, pero ellos van, él inmediatamente dentro de lo que es su posición de juez, le pregunta a ellos que cuáles son los cargos que ellos traen en contra del Señor Jesucristo, pero ellos evaden esa pregunta. Ellos no responden directamente esa pregunta porque ellos no tienen ningún cargo real, sino que ellos vemos que evadiendo la respuesta, dicen, si no fuera él un malhechor, nosotros no te lo hubiéramos traído a ti para juzgar.
Pero Pilato no era tonto. Pilato sabía que algo había detrás de eso, que estos líderes religiosos con los cuales él estaba tratando eran gente malvadas, eran gente mala. Y él les dice a ellos que ellos mismos entonces juzguen a Jesús. Entonces ellos dan ahora a conocer la intención, la razón por la cual ellos traen a Jesús para que sea juzgado por ellos. Ellos le dicen a Pilato que ellos no tienen el derecho, de acuerdo a la ley romana, a dar muerte, a ejecutar a algún preso. Y por eso ellos llevan a Jesús a Pilato, porque ellos esperan que Pilato sea quien ejecute, quien mate al Señor Jesucristo. Y esto es muy interesante porque Juan nos dice que eso era para que se cumpliera la palabra que el Señor Jesucristo había dicho. Y esto es muy interesante, porque cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos que durante toda la historia de la nación de Israel, desde que se le dio la ley en adelante, ellos tenían la capacidad y el derecho de cumplir, que hacer que se cumpla todo lo que la ley dice y someter al pueblo a todo el castigo que la ley dice que reciban de acuerdo a lo que habían hecho. Y en el lecho de muerte, Jacob incluso había profetizado que eso sería así, que ellos iban a tener el derecho de cumplir, de tener el derecho de juzgar al pueblo hasta la llegada del Mesías. Y lo vemos en Génesis capítulo 49, versículo 10. En Génesis capítulo 49, versículo 10, Jacob está profetizando a sus hijos, estando él en el lecho de muerte, y él dice: no será quitado el cetro, o sea, la autoridad de Judá, ni el legislador, que se cumpla la ley, que ellos puedan hacer cumplir la ley entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregaron los pueblos. O sea, esto quería decir que hasta la llegada del Mesías ellos iban a tener el derecho de hacer cumplir, de ejecutar la ley de Moisés dentro del pueblo. Y parte de la ley era poder ellos ejecutar a alguien que la ley decía que era digno de muerte. Y ellos habían perdido ese derecho unos años antes. Y se dice, según la historia, que cuando Roma les quitó ese derecho, que muchos de los sacerdotes se pusieron en luto, que pusieron ceniza sobre ellos, porque ellos pensaban en ese momento que la palabra de Dios había fallado, no se había cumplido. Pero ellos no sabían que había alguien en Nazaret, hijo de un carpintero, que creciendo como hijo de una familia donde el padre era carpintero, que había llegado, y es el Mesías. O sea que la palabra de Dios se siguió cumpliendo. Amén. Y ellos habían perdido el derecho, pero la ley de Dios, la palabra de Dios, no había fallado. Juan dice que esto era para que se cumpliera lo que Jesús había dicho respecto a la muerte que había de morir. Esto también es muy interesante porque el método de ejecución que usaban los judíos no era una cruz, nunca fue una cruz, sino que el método de ejecución que los judíos usaban era a pedradas. Ellos mataban, ejecutaban, daban pena de muerte a pedradas, pero el Señor no podía morir a pedradas porque ya había sido profetizado a través de la Biblia que Él iba a tener muerte en un madero. Incluso vemos al Señor Jesucristo que dijo en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús está haciendo referencia a un evento que sucedió en el desierto cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto, pero habían pecado, habían murmurado en contra de Moisés, en contra de Dios, y por eso Dios permitió que serpientes venenosas entraran dentro del campamento del pueblo. Entonces ellos fueron a Moisés y le pidieron a Moisés que rogara a Dios por ellos, y Dios le dio la respuesta a Moisés, le dijo que hiciera, y era que hicieran una serpiente y la colocaran y la elevaran en un asta,
Y cuando alguien en el pueblo sufriera la mordida de la serpiente y mirara el asta que estaba, la serpiente que estaba elevada en el asta, entonces no moriría. No, el veneno de la serpiente no le afectaría. Y esto era en relación, era un presagio, una imagen, dando a entender lo que sucedería. Porque nosotros, siendo parte de la humanidad, todos hemos sido afectados, hemos caído en pecado, hemos fallado. La palabra dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por fe en el Señor Jesucristo, poniendo nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra fe en Él y la obra de Él en el Calvario, como Él derrotó a Satanás, pisó la cabeza de la serpiente en la cruz del Calvario, nosotros no seremos afectados por el veneno de la serpiente. Gloria sea el nombre del Señor. Todo aquel que pone su mirada, su fe en Él será libre. Amén. Dice el versículo 33 y 34. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Vemos que los líderes religiosos traen esta acusación a Pilato en relación a Jesús, que él se hace conocer como rey. Y esto era una acusación seria. Era una acusación seria porque en todo el territorio que era dominado por el imperio romano, el rey era el emperador. O sea que cualquiera que dijera ser rey dentro del territorio romano era considerado una traición y era una acusación la cual él tenía que escuchar y atender con mucho cuidado para que él no pudiera ser apuntado, señalado por los líderes religiosos como alguien que no eliminó algo que se pudiera levantar en contra del emperador. O sea que él entiende que esta es una acusación que si él no la escucha, puede convertirse en una queja que se levanta en contra de él, al emperador. Y él conoce a esta gente bien. Ellos delante de él se están mostrando como que tienen algún tipo de preocupación porque un rey se levante. Pero él conoce muy bien que el deseo más grande de los corazones de ellos es que un rey se levante dentro de ellos y que le devuelva la gloria que ellos tuvieron en el pasado, gloria que tuvieron bajo David, gloria que tuvieron en el tiempo de Salomón. Y Pilato entra donde Jesús y le hace esta pregunta, y Jesús le dice que si esa pregunta alguien se la sugirió o es una pregunta que viene de él, porque había una diferencia porque en relación a la manera que es presentada esa acusación a Pilato es que Jesús quiere ser el líder de alguien, de un revolucionario que quiere derrocar la autoridad romana dentro del territorio de ellos. Pero Jesús está hablando de un reino que no es de este mundo. Jesús está hablando de un reino que es para siempre. Dice el versículo 35 al 36, dice: Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Según se va desarrollando este interrogatorio de Pilato, nosotros podemos ver cómo esto está afectando a Pilato. Pilato nunca había tenido en su corte a un preso de este tipo. Pilato, alguien que se dirigiera a él, quien él se consideraba que tenía autoridad sobre todo aquel que se presentara en su corte, no había tenido a alguien que le respondiera de esa manera. Y Pilato le pregunta, ¿qué le ha hecho para que ellos quieran eliminarlo, para que ellos quisieran acabar con él?
Pero Jesús le responde que su reino no es de este mundo, su reino no es terrenal. Incluso aquellas personas que habían ido a arrestar a Jesús anteriormente habían tenido una pequeña demostración de cuál es el poder del Señor cuando ellos fueron a arrestarlo y Él se presentó enfrente de ellos y Él les preguntó que a quién buscaban. Ellos respondieron a Jesús Nazareno. Él dijo: yo soy. Y ellos solamente con la palabra del Señor Jesucristo cayeron en el suelo. También cuando ellos fueron testigos, las personas que fueron a arrestar al Señor Jesucristo, cuando Pedro sacó su espada y para atacar a uno de los que estaban allí apresando al Señor Jesucristo, y el Señor corrigió a Pedro y le dijo, vemos en Mateo capítulo 26, versículos 53 y 54, dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? El reino del Señor no era de este mundo. Las armas del reino del Señor no eran armas físicas, sino que son armas espirituales, armas poderosas, que no son de este mundo. Él no está tratando de hacer una rebelión en contra de Roma. Dice el versículo 37, le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Esta pregunta que le hace Pilato al Señor Jesucristo es una pregunta de modo despectiva al Señor Jesucristo. Es una pregunta que Él le hace donde las personas que son expertas en el idioma el griego original en el cual este texto está, dice que hace un énfasis en el tú. ¿Eres tú rey? Como diciendo, ¿eres tú alguien que no tiene la apariencia del rey? Alguien que está completamente en los ojos de los que están a su alrededor, está atado. Eres un preso, está golpeado, está sangriento. ¿Eres tú rey? De una manera despectiva, pero como dijimos, el reino del Señor Jesucristo era un reino que va más allá de lo que ellos podían ver físicamente. Es un reino eterno, es un reino para siempre. Incluso desde que el ángel anunció a María el nacimiento del Señor Jesucristo, le habló acerca del reino del Señor Jesucristo, y lo vemos en Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33. Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea que el reino del Señor es para siempre. Él dice que vino a este mundo para eso, que nació para eso y vino a este mundo para eso, dándonos a entender a nosotros que Él no comenzó a existir cuando Él nació en Belén de Judea, sino que Él vino a este mundo. Él es eterno, ha existido por siempre. Y Él vino a dar testimonio de lo que es la verdad. Él es la verdad. Él dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dice que Él es enviado del Padre, no solamente que es enviado del Padre, sino que Él está demostrando lo que son las obras del Padre. Como dijimos, su reino no es de este mundo. Y así como el Señor Jesucristo y su reino no es de este mundo, sus seguidores tampoco somos de este mundo. O sea que nosotros, así como Él recibió la oposición del mundo, podemos esperar que vamos a recibir la oposición del mundo. No nos podemos sorprender cuando nosotros no estamos de acuerdo con la dirección en la que el mundo se dirige, con las leyes que este mundo pronuncia, lo que este mundo dice que es aceptable. No nos podemos sorprender porque nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Nosotros somos ciudadanos de una patria celestial. Gloria sea el nombre del Señor. El mundo no es nuestro hogar. Ese fue el caso de Abraham. Abraham
fue llamado para que saliera del lugar de donde él había nacido, el lugar donde él era alguien conocido, era alguien con muchos bienes, para que se fuera y viviera en tiendas, que fuera alguien, un nómada, alguien que no tuviera un lugar donde llamar casa, sino que viviera en tiendas, que viviera en camino. Pero Abraham obedeció lo que Dios le dijo que hiciera, porque Abraham tenía su mirada puesta en el cielo, puesta en la patria celestial de donde él fue llamado a ser ciudadano por Dios. Vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10. Dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y es la ciudad que nosotros esperamos, es la promesa que nosotros tenemos también. O sea, que nosotros debemos tener confort, debemos tener en que este mundo no es nuestro hogar. No nos sintamos incómodos, en que no nos sentimos cómodos aquí en este mundo. No sigamos la corriente de este mundo. La corriente de este mundo sigue quien es el amo de este mundo, sigue a quien es el Señor de este mundo. Solamente hay dos caminos: está el camino de la luz y está el camino de la oscuridad. El Señor de este mundo es el diablo y es camino a la oscuridad. Vemos en Juan capítulo 3, versículo 19 al 21, dice el Señor Jesucristo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Amén. O sea que este mundo va en el camino incorrecto. Nosotros sabemos eso, por eso no debe a nosotros alarmarnos, no debe a nosotros sorprendernos, sino que esa debe ser la expectativa que nosotros sabemos que va a suceder. Porque este mundo está bajo el control del maligno. Dice el versículo 38, le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Es muy interesante que Pilato llega a hacer una pregunta que es muy importante. Una pregunta que le hace al Señor Jesucristo: ¿qué es la verdad? Pero que Pilato no se queda para esperar la respuesta del Señor Jesucristo. Este es uno de los momentos en la Biblia que nosotros hubiésemos tal vez tenido una respuesta especial del Señor Jesucristo. Pero dice que Pilato no se quedó para esperar la respuesta del Señor Jesucristo cuando él le pregunta qué es la verdad. Dice que salió otra vez a los judíos y le dijo que no haya ningún pecado, ninguna falta en el Señor Jesucristo. Pero se supone que en ese momento que él no encuentra ninguna falta en el Señor Jesucristo, se supone que su próximo acción, su decisión fuera en ese momento de dejarlo en libertad, porque alguien que se presenta una acusación en su contra, en el cual él es examinado rigurosamente por el que tiene la autoridad y no encuentra ninguna falta en él, se supone que en ese momento hubiera quedado libre. Pero Pilato es posible que haya estado siendo incluso afectado por la conducta del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no mostraba ningún interés en su libertad. El Señor Jesucristo no presentaba ninguna defensa en contra de sus acusadores, sino que Él guardaba silencio, cumpliendo la profecía que se había dado siglos antes por el profeta Isaías en el capítulo 53, en el versículo 7 del Señor Jesucristo. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero,
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Señor pudo haber detenido todo lo que estaba sucediendo inmediatamente. Él tenía el poder de acabar el proceso que estaba pasando, de acabar con aquellas personas que le estaban haciendo mal. Sin embargo, vemos que Él no lo hizo, porque Él tenía un interés mayor. Él estaba allí voluntariamente. Él estaba allí entregando su vida voluntariamente por amor a nosotros, para que la raza humana tuviera esperanza de perdón de pecados, de redención, y tomó en la cruz lo que es el castigo que nos tocaba a nosotros. Dice el versículo 39: pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? De acuerdo a los otros evangelios, a los evangelios sinópticos, nos dice que Pilato quería dar libertad al Señor Jesucristo. Porque, como dijimos, no había evidencia alguna ante estas acusaciones que se habían presentado ante él, o sea que él era inocente. Y él salió nuevamente a informarle a los judíos que no había falta en el Señor Jesucristo. Y él trata de llegar a lo que es una solución política al asunto. Pilato tal vez piensa que él tiene la solución con la cual él puede dejar en libertad a alguien quien él sabe que es inocente. Pero él está esperando que él ponerlo a ellos, a los líderes religiosos, en una encrucijada, en la cual ellos mismos por su propia boca tomaran la decisión y dijeran que dejaran ir al Señor Jesucristo. Nos dice que había una costumbre que dejar ir a poner a un preso en libertad. Y era una costumbre que se hacía durante la fiesta del gobernador para congraciarse con el liderazgo de los judíos. Y Pilato mira tal vez el preso más malo, la persona que tiene más cargos en su contra, y en este caso es Barrabás, y los pone a ellos a tomar una decisión de que a quién quiere que dejen en libertad, a Barrabás o al Señor Jesucristo. Barrabás, quien estaba allí para ser condenado a muerte por los crímenes que él había cometido. Nos dice la Biblia que él era culpable de insurrección, o sea, que él sí se había levantado en contra de Roma, que él era culpable de homicidio también, o sea, que era homicida, también que era ladrón. Esas son las acusaciones que nosotros vemos de Barrabás. Era tal vez el peor preso que tenían en la cárcel en ese momento, y Pilato, siendo astuto político, piensa que tal vez lo va a poner a ellos a tomar la decisión, y que ellos van a tomar la decisión que él quiere de dejar al Señor Jesucristo en libertad. Pero él no se imaginaba que la maldad religiosa es una maldad que muchas veces sobrepasa lo que es la maldad del mundo. Y esto es lo que sucede con los líderes religiosos. Dice: entonces todos dieron voces, el versículo 40, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Mateo nos dice en el capítulo 27, versículo 20, que los líderes religiosos, ellos convencieron a los que estaban allí de que dieran voces, de que eligieran a Barrabás. Y o sea que esta decisión del pueblo, lo que el pueblo gritaba, era algo que los líderes religiosos lo habían convencido al pueblo. Esta gente, este pueblo religioso, los líderes religiosos, que decían ellos ser hijos de Abraham, pero con su conducta ellos demuestran que no son hijos de Abraham. Y el Señor Jesucristo se lo había dicho anteriormente, que ellos no eran hijos de Abraham, sino que ellos eran hijos de Satanás, y que la obra de Satanás era la que ellos hacían. El Señor Jesucristo lo dijo en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea que el Señor Jesucristo conocía bien lo que estaba en sus corazones.
El Señor Jesucristo conocía bien quién era quien guiaba los pensamientos y las acciones de estos líderes religiosos y venían directamente de Satanás. Pero nosotros vemos en Pilato algo muy interesante. Y es que Pilato es alguien quien está confrontado con esta decisión que él debe tomar. Y para él es una decisión difícil, la decisión que él debe de tomar, porque se encuentra entre gente astuta, la cual es gente que él gobierna, pero es gente que tiene el oído del emperador, es gente que se puede quejar ante el emperador. Y o sea que él se ve presionado desde ese punto de vista a hacer lo que es no correcto para hacer algo agradable a las personas que tiene él al frente de él. Y esas son decisiones que cada uno de nosotros vamos a enfrentar en el día a día. ¿Qué vamos a hacer cuando nosotros somos enfrentados por esas decisiones? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a agradar a la gente que nosotros tenemos al frente? ¿Vamos a agradar a la gente que nos pone presión para nosotros hacer lo que es incorrecto, lo que es en contra de la voluntad de Dios? Nosotros vemos en la historia de Pedro y de Juan que ellos se enfrentaron a esa misma situación. Ellos habían sido azotados, habían sido encarcelados, le habían prohibido que predicara en el nombre de Jesucristo. Pero sin embargo, cuando le hicieron la pregunta a ellos, que le dijeron a ellos, nosotros le hemos dicho a ustedes que no hagan esto. Vemos cuál era la actitud de ellos. La actitud de ellos era que era necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Que esa sea la decisión que nosotros tomemos cuando seamos enfrentados a estas decisiones. Que la prioridad de nosotros no sea agradar a las personas que tenemos a nuestro alrededor en este sentido. No, que no cedamos a la presión del grupo que está a nuestro alrededor, sino que nuestra preocupación sea siempre agradar a Dios antes que agradar a los hombres. Vamos a seguir con Dios delante viendo la dificultad de Pilato en tomar esta decisión en el próximo capítulo también. Pero hasta aquí este estudio de la palabra del Señor en el día de hoy. Esperando que este estudio haya sido de bendición para todos los que han compartido con nosotros. Vamos, con la ayuda de Dios, a seguir el estudio del Evangelio según San Juan la próxima semana y vamos a entrar al próximo capítulo, el capítulo 19. Yo exhorto, como siempre, que lo estudiemos, lo leamos de antemano. Yo sé que será de bendición para todos los que estén con nosotros la próxima semana también. Nos despedimos de las personas que están por Facebook Live y lo invitamos a que compartan con nosotros la próxima semana también. Dios les bendiga. Amén.